Hola a todos, en este vídeo nos piden derivar estas 5 funciones, ¿de acuerdo? Bien, como veis, todas las funciones que tenemos son polinómicas, son polinomios, que es una suma de potencias de x. Nosotros, si por ejemplo, fijaros en la primera, si nos pidiesen derivar solamente eso, esto ya lo sabríamos hacer por los vídeos anteriores. Esto es una función potencial, acordaros que la fórmula de la función potencial es y igual a x elevado a, siendo a cualquier número, pues si yo quiero derivar eso, me queda y' igual a x elevado a menos 1. ¿Vale? La cuestión es que aquí tenemos dos potencias sumadas y ahí es cuando interviene una de las propiedades más importantes de las derivadas. Y dice que si tú quieres derivar una suma de funciones, tomando esto como una función y esto como otra función, si tú tienes la suma de dos funciones, para derivar una suma de funciones lo que tienes que hacer es la suma de derivadas, es decir, derivar cada cosa por separado y luego sumarlo. Eso puesto matemáticamente lo podríamos poner así. Fijaros, si yo tengo la suma de dos funciones, donde a una la llamo f y a otra la llamo g, estos son nombres genéricos, hay profesores que en vez de f y g ponen u y v, ¿vale? Pero vamos, si vosotros tenéis la suma de dos funciones y queréis derivar esa suma, lo que hay que hacer es calcular la derivada de la primera función y sumarle la derivada de la segunda. Si aplicáis eso a esta primera función, vamos a empezar por la primera, por ejemplo, vosotros os podéis olvidar del x a la quinta, porque lo único que tenéis que derivar es el x al cuadrado lo primero, ¿de acuerdo? Deriváis x al cuadrado siguiendo esta regla que viene en la tabla de derivadas. Entonces pondríamos que la derivada sería, bajamos el exponente delante, aquí delante, y al exponente original le restamos 1, 2 menos 1. Eso sería la derivada de la primera función de esta suma, luego pondríamos el símbolo de más, y ahora nos olvidaríamos de esta y derivaríamos solo x quinta, ¿vale? X quinta, ¿con qué se deriva? Otra vez con esta fórmula, otra vez aplicar esta fórmula, lo que pasa es que ahora x quinta. Entonces sería bajar el 5 delante de la x, que sería esta a, ¿vale? Bajamos el 5 delante de la x y al exponente original le restamos 1. Es decir, aplicamos esta fórmula de la tabla, pero la aplicamos dos veces independientemente, una vez aquí y otra vez aquí, y luego ponemos el más en medio. Esto se simplifica, queda 2. Bueno, 2 menos 1 es 1, x a la 1 ya sabéis que es x, ni siquiera voy a poner, ¿vale? Esto quedaría aquí un 1, ¿vale? 2x a la 1, pero este 1 lo voy a borrar porque no se suele poner, ¿vale? Más 5x y 5 menos 1, 4. Esta sería la derivada de la primera función. Hemos aplicado por primera vez la propiedad de la suma. Cuando yo tengo una suma de funciones y quiero derivarla, lo que hago es la suma de derivadas. Bien, aquí tenemos una cosa que tampoco hemos visto hasta ahora en los vídeos anteriores, y es que tenemos una función potencial que sería x elevado al cubo, pero aquí hay un numerito molestando. Este numerito, este 4, lo que los matemáticos llaman una constante, ¿vale? Pero nosotros lo vamos a llamar número, está aquí multiplicando a la función que sería x al cubo. Bien, para eso existe otra propiedad tan importante o más que esta, ¿vale? Que la de la suma, que dice que cuando tengáis una función que sea una constante por una función, ¿vale? Y queráis derivar eso, queráis derivar una constante por una función, lo único que tenéis que derivar es la función, la constante se queda como está, ¿vale? Así, es decir, la derivada de y igual a k por f es otra vez k, sin cambiar, por f', ¿de acuerdo? Estas dos propiedades son importantísimas, las voy a recuadrar, la de la suma y la de la multiplicación por una constante. Y son las que vamos a estar utilizando, estas dos propiedades, en todas las funciones de este ejercicio y en todos los vídeos siguientes vamos a estar utilizando constantemente esto, ¿de acuerdo? Bien, pues entonces, lo que quiere decir esta propiedad de aquí, la que acabo de poner nueva, es que las constantes se quedan como están en la derivada. Es decir, si yo derivo esto, este 4 no hace falta hacer nada con él, este 4 se queda como está. Y lo único que me tengo que preocupar de derivar es la función que está multiplicando al 4, esta de aquí, que sería f. ¿Vale? Esta sería k, ¿de acuerdo? El 4 sería la k, si queréis esperar, lo pongo con un color para que se vea. Esto de aquí, este 4, sería la k. Y el x cubo sería la f, es decir, tendríais k por f. Pues bien, lo que dice la propiedad es que la derivada es k, otra vez k, por f'. La k ya la tenemos puesta y ahora derivamos x al cubo. Bajamos el 3 delante, aplicando siempre la propiedad de la potencia, que la tenéis aquí. Bajáis el 3 delante, ponéis x
elevado a 3 menos 1, a 3 menos 1. Esto lo operáis, 4 por 3, 12, o sea, una vez derivado, vosotros estos dos números los podéis multiplicar, no hay ningún problema, ¿vale? Y 3 menos 1 es 2, queda x al cuadrado. Bien, pues ya hemos utilizado entonces la propiedad de la suma de funciones y la de número por función, ¿de acuerdo? Bien, pues estas dos propiedades se pueden combinar, por ejemplo aquí, se pueden combinar en una misma derivada, nos piden derivar esta función que es un polinomio, ¿vale? Que tiene aquí una suma y tiene aquí un producto por un número, ¿vale? Entonces vamos a hacer la derivada esta. Atención, aquí este número se queda quieto, porque es esa k de ahí, la k, fijaros que aquí se queda quieta, lo único que hay que derivar es la función que acompaña a la k. Entonces este número lo copiamos aquí tal cual, no le hacemos nada. Y nosotros nos molestamos en derivar lo que acompaña al número, que es x cuadrado, que otra vez vuelve a ser f, ¿vale? Eso es una potencia, lo deriváis como potencia con la fórmula de la potencia que la tenéis aquí, ¿vale? Bajamos el 2 delante por x elevado al exponente original menos 1, ¿de acuerdo? Bien, ya habríamos derivado esta parte de aquí. Y ahora, x a la cuarta, como es una suma, aplicamos la primera propiedad que dice, si tú tienes dos funciones sumadas, pues tienes que derivarlas por separado y luego sumarlas. Entonces, nosotros ponemos esta suma, nos olvidamos del 5x cuadrado como si no existiera ahora, ¿vale? Y lo único que derivamos es el x a la cuarta, o sea, derivamos x a la cuarta y lo otro ni nos acordamos, ¿vale? Para derivar x a la cuarta, bajo el 4 delante, pongo la x y le resto 1 al exponente, 4 menos 1. Vale, esto simplificado, 5 por 2, 10, x elevado a 2 menos 1 es x elevado a 1, y esto queda 4 por x a la 3. El 1, como hemos comentado más veces, lo quitamos directamente, o sea, es que ni siquiera me molesto en dejarlo, lo quito, porque x elevado a 1 es x, ¿de acuerdo? Esta sería la tercera derivada, y aquí hemos visto que se pueden combinar perfectamente las dos propiedades que tenemos en el recuadro rojo, la de la suma y la de la multiplicación por una constante, ¿vale? Mirad, aquí vamos a comentar una cosa muy importante que algunos os volvéis locos al principio hasta que lo tenéis claro. Mirad, aquí hay dos constantes, dos números, ¿vale? Y además es el mismo número, está aquí el 3 y aquí el 3, ¿vale? Hay dos 3's. Vamos a ver que se derivan de distinta manera, mirad. Para empezar tenemos aquí una suma, por tanto vamos a hacer la derivada de esto por un lado y la derivada de esto por otro, ¿vale? La derivada de esto lo hacemos con esta propiedad. Tenemos una constante multiplicada por una función, en nuestro caso esta es la constante y esta es la función, ¿de acuerdo? Bien, pues entonces, como ya sabemos de los apartados anteriores, la derivada de y' será la constante, la dejamos como está, o sea, el número lo dejamos tal cual. Me estoy refiriendo a este 3, no a este le dejamos aquí, y derivamos x a la cuarta, que será, bajamos el exponente, 4x elevado al exponente original menos 1. ¿De acuerdo? Vale, ya hemos derivado la primera parte, y ahora queda la segunda, que es un número. Cuidado, porque un número suelto no es lo mismo que un número multiplicado por una función. Repito, un número suelto no es lo mismo que un número multiplicado por una función, aunque sea el mismo número, ¿vale? Pero no se deriva de la misma manera si está suelto, si está él solito, que si está multiplicado por una función, ¿de acuerdo? Mirad, si vais a la tabla de derivadas, seguramente arriba del todo de vuestra tabla venga la siguiente fórmula. Ponga y igual a k, lo digo porque suele ser la primera línea de la tabla de derivadas. Lo que dice es que si tú tienes una función constante, es decir, una y que sea siempre k, su derivada es 0. Esto es muy importante, ¿vale? Esta de aquí. Lo que viene a decir es que si tú derivas un número que esté suelto, su derivada es 0, pero el número tiene que estar totalmente suelto, no puede estar multiplicado por nada. Fijaros la diferencia, miradme por favor, fijaros la diferencia entre esto y esto, no es lo mismo, o sea, aquí el número está suelto y aquí el número está multiplicado por una k, por una función. Cuando el número está multiplicado por una función, el número se conserva y se deriva la función, pero cuando el número está suelto, su derivada directamente es 0. Entonces, en este caso, si vosotros queréis derivar ese 3, la derivada de 3, del número 3, es 0, ¿vale? Así que ponemos 0. ¿Veis la diferencia? Este 3 se ha quedado y este 3, al derivarlo, ha pasado a ser un 0, ¿de acuerdo? Bien, bueno, aquí podéis operar un poco esto, 3 por 4, 12, quedaría 12x, 4 menos 1 es 3, y ya tendréis hecha la derivada.
Este 3 desaparece, ¿vale? Y espero que ahora ya sepáis por qué desaparece, porque la derivada de un número suelto siempre es 0, da lo mismo que sea 3, 5, 8, o sea, un número derivado es 0. Ahora bien, si ese número está multiplicado por una función, entonces no desaparece, al revés, se queda tal y como está, ¿de acuerdo? Bien, y finalmente vamos a hacer un ejercicio recapitulativo de todos los anteriores, ¿vale? Esto es una mezcla de todo lo que hemos visto hasta ahora, más que nada para practicar, ¿de acuerdo? Bien. Aquí tenéis que aplicar la propiedad de la suma, que es esta, la propiedad del producto del número por función, que es esta de aquí, ¿vale? Tenéis que aplicar la fórmula de la potencia, que la tenéis aquí, y tenéis que aplicar la fórmula de la derivada de un número suelto, que es esta. O sea, vamos a aplicar las 4 cosas que hemos visto en este ejercicio, ¿vale? Fijaros, ese signo menos, tranquilidad, no pasa nada, o sea, realmente aquí cuando hemos hablado de sumas de funciones, esto también se aplica a la resta de funciones, es decir, daría lo mismo que sea f más g que f menos g. La derivada va a ser f' más g' o f' menos g', ¿de acuerdo? O sea, esta propiedad se aplica tanto a la suma como a la resta. Bien, pues vamos a ir derivando despacito, que este es el más difícil de todos, este polinomio. Esto es un polinomio, lo que me piden es la derivada de este polinomio. Aquí, como es un número por una función, dejo el número suelto. O sea, no lo muevo, no lo toco, lo dejo tal cual. Y solo derivo la función, que sería esta de aquí, ¿vale? Derivo eso con la fórmula de la potencia, que la tenéis aquí. Bajo el 5 delante y a la x le pongo un exponente que es el exponente original menos 1. Ahora, más. Ahora me olvido ya de esto que está derivado y ahora derivo esto de aquí. El 4, que es un número fijo, lo dejo quieto, sin mover, sin tocar, y derivo la función que acompaña al 4, que es x cuarta. ¿De acuerdo? Aquí pongo bajo el exponente, el 4 lo bajo y dejo x elevado al exponente menos 1. Más. ¿Vale? Bien, ahora, no, perdón, cuidado, que ahora viene el menos. Menos, ¿vale? Pongo menos. El 3, como va multiplicado por una función, también lo dejo. Estamos aplicando todo el rato, en estos círculos rojos, estamos aplicando todo el rato esta función, esta propiedad aquí, número por función. Aquí es número por función, número por función, número por función. Bien, pues el menos 3 lo dejo como está, menos 3, y me dedico a derivar x cuadrado, que x cuadrado, ya sabéis, bajáis el exponente delante, queda 2 por x elevado a 2 menos 1. Y finalmente, atención ahora, llegamos aquí. ¿Esto qué es? Es un número. ¿Cómo está? Suelto, el solo. La derivada de un número solo se aplica a esta regla. Si tengo un número y quiero su derivada es 0. O sea, la derivada de 6 es 0. Bien, pues esta sería la derivada. Como siempre os digo, siempre que os pidan derivar, no basta con derivar, también hay que simplificar. O sea, vosotros en un ejercicio no podéis dejar esto así, porque bueno, estar está bien, o sea, esta es la derivada, pero hay que operarlo, hay que simplificarlo, ¿vale? Vamos a hacerlo, 2 por 5, 10, 5 menos 1 queda x a la cuarta, más, voy a poner el 4 un poco más grande para que se vea bien, 4 por 4, 16, x al cubo, menos 3 por 2, 6, x a la 1, que ni siquiera pongo x a la 1, y el 0 no lo pongo, ¿vale? Porque sumar 0 es como no sumar nada, ¿vale? Bien, pues entonces la derivada sería esta. ¿De acuerdo? Muy bien, pues nos vemos en el próximo vídeo.